Hola, mi nombre es Andrés Gómez y soy profesor de piano en la Universidad de AFI de Medellín. Quiero agradecerles como primera medida por seguirme. Los que no me siguen, si están interesados en el contenido que pongo en este canal, les pido el favor de aprovechar este momentico para suscribirse y poner la campanita para estar pendiente de próximos videos. En el canal estoy poniendo algunos videos tutoriales y sobre todo mucha música de compositores colombianos y compositores latinoamericanos. Espero que sea de su agrado. Llevaba más o menos un año larguito sin poner videos porque ya pues al salir un poquito de la pandemia y al empezar actividades en la universidad no tengo todos los equipos aquí al lado del piano. Antes era muy fácil porque simplemente era como poner la cámara y ya estaba todo listo. Ahora me demoré como media hora ajustando todos los elementos para poder hacer los tutoriales. Pero bueno, entremos un poquito en materia. Hoy quiero hablarles un poquitico para complementar el último video que puse, que yo sé que fue hace ya un poco más de un año, sobre arpegios. Y es que se me olvidó hablarles un poco sobre algunas consideraciones de las digitaciones y consideraciones técnicas para estudiar los arpegios y que los arpegios sean rápidos. Entonces, como primera medida, las digitaciones de la derecha casi siempre van a ser 1, 2, 3, pasando el pulgar a la próxima nota, ¿cierto? Entonces, si yo tengo Do mayor, por ejemplo, sería 1 en Do, 2 en Mi, 3 en Sol, y después pasaría a pulgar, ¿cierto? En acordes que tienen inversión, por ejemplo, La menor, empezando desde Do, sería 1, 2, y el La sería con cuarto, para que esa cuarta tenga la distancia entre segundo y cuarto dedo, que es mucho más cómoda para la mano. ¿Sí? En los de cuarta sexta, por ejemplo, Do, Fa, La bemol y Do, usaría tercero, y Do, Fa, La natural, Do usaría cuarto. Entonces entremos un poquito a ver los de la mano izquierda porque nos va a ayudar a dilucidar un poco mejor las digitaciones de la derecha. Entonces, cuando yo tengo una tercera menor entre blanca y negra, es decir, Do y Mi bemol, utilizo cuarto. Y estos son para estudiar, como todos los días cuando estén estudiando los arpegios, para ir acostumbrando la mano a esas digitaciones. Cuando yo tengo tercera mayor entre blanca y blanca, es cuarto, o sea, 5, 4, 2, 1. El tercero lo dejo por fuera. Cuando es blanca y negra, como en el caso de Re mayor, por ejemplo, entonces ahí sí utilizaría quinto, 3, 2, 1. ¿Sí? Entonces, esas serían las consideraciones de digitación, empezando en teclas blancas. Cuando tengo arpegios de teclas negras, por ejemplo Mi bemol mayor, intento dejar el pulgar en las teclas blancas. Es decir, yo empiezo con segundo el Mi bemol, aunque ya van a ver que va otra digitación. Mi bemol, el Sol sería con pulgar y después iría Si bemol y Mi bemol, con segundo y con cuarto. Una vez más, para dejar esa cuarta entre el segundo y el cuarto, y pasaría al Sol. Esa es más o menos la misma digitación para Re bemol, La bemol. Si bemol tiene una consideración especial y es que el pulgar lo puedo utilizar en cualquiera de las dos teclas blancas. Yo tengo un Si bemol, tengo Si bemol, que es la tecla negra, y después tengo Re y Fa, que son teclas blancas. Yo puedo utilizar Si bemol, obviamente aquí vendría con o segundo o cuarto, y ya después empezar con pulgar, segundo y cuarto, ¿cierto? Esa es una digitación posible. O empezar el pulgar en Fa, lo que me daría un primero, segundo y cuarto. Es bueno estudiar esas dos digitaciones porque a veces en los distintos pasajes del repertorio se encuentra uno la posibilidad de utilizar los dos, y hay alguna de las dos que puede ser más cómoda por el contexto. Entonces, con esto es, como siempre, aprender un poco el vocabulario
del piano por medio de las escalas y de los arpegios. Ahora, ya hablando de cómo estudiarlo, hay un error que es muy común, que me he dado cuenta en los estudiantes recién llegan, estudiantes de pregrado y de maestría, que es la necesidad de ligar los arpegios por medio de un giro cuando llega al pulgar, ¿cierto? Entonces, lo que veo normalmente es que hacen esto. ¿Sí? Y ese giro efectivamente ayuda a que el arpegio esté ligado y que suene legato cuando estamos tocando lento. Pero el problema es que cuando van a hacer el arpegio rápido, entonces ya no se puede porque la mano tiene una cantidad de movimientos que le quita muchísima fluidez. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Este giro no es muy difícil, entonces lo pueden revisar de vez en cuando. Si en el repertorio les pide hacer eso, pues lo pueden hacer si quieren. Yo generalmente no lo estudio porque no es difícil y generalmente no lo hago. Pero cuando ya estamos estudiando arpegios, para tocarlo rápido, entonces la idea es tener un pequeño saltico, pero no es un saltico, sino un desplazamiento lateral entre el último dedo, bien sea 3 o 4, y el pulgar. De tal manera que se escucha un huequito, ¿sí? Pero el huequito se tapa con la otra mano, porque aquí el huequito viene en otras notas distintas. ¿Sí? Entonces se oye un poquito, pero cuando estamos haciendo un pasaje más rápido, no tanto. Y viene un par de estrategias entonces para estudiarlo que les van a ayudar a quitar ese huequito. Entonces la primera estrategia, estudien los arpegios de A4, no de A3. Si estudian de A3 siempre van a estar apoyando el pulgar, ¿cierto? Entonces el arpegio no tiene mucha flexibilidad. Si estudiamos de A4, miren que se empieza a perder un poquito ese huequito, ¿sí? Porque estamos acentuando otras notas del arpegio. La otra estrategia es, cuando lo estudien lento, estudiar siendo muy conscientes del transporte del peso a través del teclado. ¿Qué quiero decir? Otro error que veo muy comúnmente, y esto aplica para escalas también, es que dejan la mano puesta en una sola posición y después cambian para llegar al otro do, ¿cierto? O a la otra octava, lo que hace que haya un brinco mucho más grande. Si ustedes van preparando ese salto, a medida que van haciendo el arpegio, la llegada no va a ser tan grave. Un poquito como lo que hablábamos, o lo que hablaba antes sobre el pulgar. Si se acuerdan, hay una playlist entera sobre arpegios y escalas, creo que ese está como en el primero y en el segundo. Entonces, vamos a estudiar, puede ser no legato, puede ser legato, pero desplazando el peso lateralmente. De tal manera que cuando yo llegue al tercero, ya esté mucho más cerquita de acá, ¿cierto? Entonces, si yo no lo hago, estoy acá. Si yo lo hago, estoy haciendo este pequeño giro acá, ¿sí? Y es simplemente ir acompañando con el antebrazo ese movimiento. Y lo mismo con la izquierda, ¿no? ¿Sí? Fíjense que los estoy haciendo no legato, no los estoy haciendo ligados, sino que los estoy haciendo con un pequeño espacito entre cada una de las cosas. Bueno, y el último consejo, y esto es para darles un poquito más de velocidad, es estudiar ese movimiento lateral entre las octavas. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer simplemente ese ejercicio que estoy haciendo, que es un desplazamiento lateral pasando de octava, o estudiar el paso entre el pulgar y el pulgar con las notas de la mitad. ¿Sí? El paso, antes de que se me olvide, creo que lo alcanzaron a ver ahí, el paso cuando yo voy entrando con la derecha y subiendo
y entrando con la izquierda, es decir, bajando con la derecha y subiendo con la izquierda, es simplemente dejar que la mano se vaya cerrando hasta llegar al próximo dedo. Como la distancia no es tan grande, no es tan problemático generalmente, pero sí hay un pequeño huequito, ¿cierto? Y la idea es dejar, bueno, aquí pueden hacer esto, como inclinar un poquito la mano hacia acá, o dejar la mano un poquito hacia afuera, de tal manera que la mano quede acá, ¿cierto? Si lo pensamos de la fluidez, como de que sea un poquito más fluido, puede servir, y esto quiero que lo ensayen ustedes en casa para ver cuál les funciona mejor, ¿cierto? Como dejando que la mano esté un poquito en este ángulo, o si lo pensamos por rotación, yo entro con el pulgar y salgo con el cuarto, ¿cierto? Y eso me da un poco más de libertad para las otras notas. Bueno, espero que este video les haya sido de utilidad. Como siempre, las escalas y arpegios es algo que debe estar dentro del pan de cada día de lo que hacemos. Ya en el canal pueden ver hay otro video que es el de escalas y arpegios, el número 4, que ahí describí algunas formas de hacer las escalas y arpegios, algunas como rutinas que yo hago, que yo utilizo cuando estoy estudiando escalas y arpegios y para mis estudiantes. Bueno, que estén muy bien, hasta luego.